Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Vanessa García y a través de este video quiero contarte un poco de mi testimonio y de lo que Jesucristo hizo en mi vida. Hace un tiempo atrás sufrí ataques de pánico, fui al médico, el médico me dijo que estaba todo bien, yo le contaba lo que me pasaba, le contaba que sentía miedo, que sentía que me iba a morir, sentía angustia, ganas de llorar. Bueno, tengo mi esposo, tengo 3 hijos y en ese entonces tenía dos hijos. Mis hijos eran chiquitos, así que tenía miedo de morirme y de qué iba a pasar con mis hijos si yo me moría, con quién iban a quedar. Así que las que son madres me van a entender, que siempre pensamos en eso, las mamás, si nos pasa algo, con quién van a quedar nuestros hijos, ¿no? Y así fue que sufrí estos ataques de pánico durante 3, 4 meses. Fue un tiempo muy difícil, muy duro, en el cual no sabía cómo salir de esa situación. Cuando era pequeña iba a la escuelita de mi barrio, así que bueno, en esa escuelita me habían enseñado que había un Dios, que era el creador del cielo y de la tierra, pero no lo conocía. Lo único que sabía era que existía un Dios y que era el creador del cielo y la tierra. Y así que en ese tiempo donde empecé a sufrir esos ataques de pánico, donde empecé a sentir angustia, temor, mucho miedo a la muerte, sentía que me moría, pensaba en mis hijos y la angustia cada vez se hacía más grande dentro de mi corazón. Eh, Así que bueno, mi papá en ese entonces me vino a buscar para llevarme a su casa, para estar en la casa de mis padres. Y en un momento estaba rodeada de mis padres, de mis hermanos, y otra vez volví a vivir esa experiencia de ese temor, de ese miedo, de esa angustia. Y empecé a llorar y ahí me di cuenta que ni siquiera mis hermanos ni mis padres, nadie me podía ayudar. Que ni mi esposo ni mis hijos me podían ayudar, que yo estaba en esa situación de angustia, de dolor, eh, de mucho miedo a la muerte. Los que sufren ataques de pánico lo han sufrido, me van a entender. Es muy angustiante pensar que me iba a morir y a dónde me iba a ir, porque también en la escuelita me enseñaron que había un cielo y un infierno. Y así fue que pasaron 3, 4 meses en esta situación. Había bajado mucho de peso, no comía porque era constante la angustia, constante miedo. Así que bueno, pasó el tiempo y ya no aguantaba más, no aguantaba más, así que empecé, no sabía, y me acordé de ese Dios que una vez me habían hablado en la escuelita y no sabía cómo pedirle, así que un día decía, por favor Dios, ayúdame, si vos me escuchás, si vos existís, si vos sos ese Dios el que me hablaban en la escuelita, por favor ayúdame, no quiero estar más en esta situación, ayúdame, tengo miedo, no me quiero morir. ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mi familia? Por favor, ayúdame. Y era lo único que podía decir. Y tenía mucha angustia, mucho temor. Así durante 4 meses estuve me sentía que estaba dentro de un pozo, en el cual no podía salir. Hasta que levanté la mirada al cielo y dije, Dios, por favor, ayúdame, no puedo más, te necesito. Una mañana me levanté y puse la radio. A través de la radio empezó a sonar una canción y esa canción empezó a hablar de lo que Jesucristo había hecho en la cruz. Dice la Biblia en San Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su único Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y sigue diciendo el 18, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y fue a través de esa canción que sonaba en la radio que decía que Jesús había ido a la cruz y había dado su vida en esa cruz para cargar el pecado de todos nosotros. Fue ahí que entendí lo que Jesús había hecho, lo que Dios había hecho, que Él había enviado a su Hijo a este mundo para que Él cargue en su cuerpo el pecado de toda la humanidad. Y ahí entendí que Jesús había pagado un precio por mí, que Él había muerto por mis pecados y que lo había hecho y lo había hecho por amor y por amor a mí. Fue ahí que entendí que Dios me amaba y que sí, que Él era el único que me podía sacar de esa situación. Así que empecé a llorar, entendí esto,
a través de esa alabanza que sonaba en la radio, que decía que Él me amó tanto que entregó a su Hijo, y que su Hijo fue a la cruz en una muerte muy cruel. Si no has escuchado, bueno, quiero contarte que Jesús sufrió mucho en esa cruz. A Él lo escupieron, a Él lo maltrataron, a Él lo negaron, de Él se burlaron. Decía que Él no era el Hijo de Dios, pero quiero decirte que sí, Él es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Por lo que hizo en mi vida, porque yo creí en ese momento que Jesús había dado su vida por mí en la cruz del Calvario y que Él había cargado mis pecados, y entendí que yo necesitaba el perdón, que por eso estaba en la situación que estaba, en esos ataques de pánico. Era algo espiritual que me estaba pasando, era que Dios me estaba llamando para que lo conozca, y creí en el nombre del Hijo de Dios, como dice en el 18. El que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado. Así que no fui condenada, sino que fui recibida por Dios. Y Dios en ese instante llenó mi corazón de su amor, sacó todo lo que había en mí, la angustia, el temor, el odio por todo lo que había sufrido cuando era adolescente, cuando decidí apartarme, irme bien lejos de Dios. No quería saber nada, no entendía, no me interesaba saber de Dios. No quería saber nada de Jesús, que no entendía nada, no me importaba. Hasta que empecé a sufrir, hasta que me encontré en este pozo donde tuve que levantar la cabeza y pedirle a Dios que por favor me ayudara. Y ahí Él, con su misericordia, a través de esa música que sonaba en una radio, me dijo que Él había enviado a su Hijo para rescatarme, para salvarme, y que yo no tenía que tener temor de irme al infierno si me moría, porque el que cree en el Hijo ya no es condenado, no va a ser condenado, sino que va a tener vida. Y el día que parta de esta tierra, yo sé dónde me voy a ir. Me voy a ir a la eternidad, me voy a ir al cielo con Cristo. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio por mí. Y cuando lo recibí en mi vida, desde ese entonces soy hija de Dios. Y en esta tarde, a través de este video, quiero decirte que Dios lo puede hacer con tu vida. Dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hoy, si vos crees en el Hijo de Dios, podés tener vida eterna. Y si estás pasando por pruebas, por angustias, por aún en tu matrimonio, porque yo también lo viví en mi matrimonio, con mi esposo nos peleábamos, vivíamos de una manera desordenada, llegó un tiempo donde nos levantamos la mano, pero Dios fue ordenando todo eso cuando vino a mi vida, cuando yo reconocí que Jesús era el Hijo de Dios y que había muerto por mí, que yo no tenía que cargar con el pecado, no tenía que cargar con la angustia, porque Él padeció para salvarme de todo eso y para un día llevarme con Él a la eternidad. Así que quiero animarte en esta tarde, amigo, amiga, vos que me estás mirando, a donde llegue este video, quiero decirte que Jesús te ama, que Dios te ama, que vos también hoy podés levantar la mirada al cielo y pedirle a Dios que a través de su Hijo Jesucristo, y vos confieses con tu boca que crees que Él es el Hijo de Dios, y pedirle que perdone tus pecados y que entre a tu corazón y que lo llene como lo hizo conmigo. Y vas a ver que no te vas a arrepentir, porque ahí tu vida va a cambiar para siempre y no vas a ser nunca más la misma persona, porque Dios transforma, Él nos da dignidad. Cuando el diablo viene a hurtar, a robar y a destruir familias, a destruir vida, Dios viene a darnos vida y vida en abundancia. Y Él lo hizo conmigo y lo puede hacer con vos. Así que cree en el nombre, cree en Jesús, créele a Dios y búscalo. Ahí donde estás, búscalo, pedile a Dios. Él te va a escuchar porque Él te ama, pero primeramente tenés que reconocer que Él envió a su Hijo para salvarte y que necesitas el perdón de tus pecados. Y vas a ver que Dios te va a llenar tu vida de amor con su misericordia y de paz. Dios te bendiga y espero que este video sea de bendición para vos y para toda tu familia. Gracias.